Gracias por estar aquí con nosotros hoy. Nos encantaría saber cómo fue tu experiencia cercana a la muerte. Por supuesto. Mi nombre es Lisa Matthews y, a mis 60 años, puedo reflexionar sobre lo que alguna vez creí que era una existencia bastante común. Durante las últimas 3 décadas, he compartido mi vida con mi esposo, Tom, y juntos hemos criado a 3 hijos increíbles que aportan mucha alegría y propósito a mi vida. Nuestra casa familiar, con una encantadora cerca blanca, personificaba el estilo de vida perfecto que muchos aspiran a lograr. Sin embargo, debajo de este exterior aparentemente impecable, me había alejado gradualmente de mi fe. Aunque me crié en un hogar cristiano y asistía a la iglesia durante las vacaciones, mi conexión espiritual se desvaneció cuando entré a la universidad y mi fe se convirtió en un recuerdo lejano. A medida que la vida se desarrollaba, me vi arrastrada por el ritmo implacable de las responsabilidades diarias, haciendo malabarismos con el trabajo, la familia y los innumerables desafíos que conllevan. En medio de todo este ajetreo, me di cuenta de que estaba descuidando mi relación con Dios, y apenas dedicaba tiempo a la reflexión espiritual o a la oración. Ahora, ¿puedes contarnos los acontecimientos que te llevaron al momento en que experimentaste la separación de tu cuerpo? ¿Cómo fue eso? Mi viaje hacia lo desconocido comenzó con lo que se suponía que sería una cirugía de rutina. Había estado lidiando con problemas de vesícula biliar y mi médico me aseguró que el procedimiento sería simple y directo. Sentada en la sala de espera, sentí un torbellino de emociones, nerviosismo por someterme a la anestesia por primera vez y alivio ante la perspectiva de aliviar finalmente el malestar que me había estado atormentando. Después de la cirugía, inicialmente me sentí optimista. Regresé a casa, dolorida pero esperándola como parte del proceso de curación. Sin embargo, solo un par de días después, mi condición dio un giro dramático. Comencé a sentir una abrumadora sensación de malestar, como si algo estuviera profundamente mal dentro de mí. Al principio, las señales eran sutiles, solo un malestar persistente que se instalaba en la boca del estómago, susurrando que algo no estaba bien. Entonces, noté que me salía una urticaria en la piel, algo que al principio descarté porque nunca antes había sufrido una reacción alérgica. Pero pronto, una sensación inquietante se intensificó y mi garganta empezó a apretarse. Una oleada de pánico se apoderó de mí y mi corazón se aceleró como si tratara de escapar de mi pecho. En ese momento de desesperación, me volví hacia mi esposo, Tom, e intenté expresar mi miedo, pero solo dije con voz frenética, «Llama al 911». Antes de que pudiera comprender por completo la gravedad de la situación, todo a mi alrededor se volvió negro. Entonces, ¿estaba sufriendo un shock anafiláctico? Sí, exactamente. Tom contó más tarde cómo los paramédicos llegaron en cuestión de minutos, con una sensación de urgencia borrosa. Todavía puedo imaginarlo vívidamente caminando ansiosamente por el pasillo, con el rostro marcado por la preocupación y el miedo, un testimonio silencioso del caos que se estaba desatando. Los paramédicos entraron en acción y trabajaron frenéticamente para estabilizarme. Sin duda eran profesionales capacitados, pero en ese momento, yo estaba completamente ajena a sus esfuerzos. Mientras me llevaban al hospital, perdí el conocimiento. Cuando finalmente llegamos, mi corazón había dejado de latir. Fue en ese momento desgarrador que morí, al menos desde una perspectiva clínica. ¡Guau! ¿Qué experimentaste durante esos momentos críticos en los que te encontrabas físicamente ausente? Fue realmente surrealista. Recuerdo claramente el momento en que me separé de mi cuerpo. En un momento, estaba envuelta en miedo y confusión, luchando desesperadamente por respirar, y al instante siguiente, una profunda ola de paz me envolvió. Fue como si todas mis preocupaciones y miedos se disiparan, reemplazados por una abrumadora sensación de calma y claridad. Es difícil de expresar con palabras, pero imagina despertar de una pesadilla desgarradora solo para darte cuenta de que estás sano y salvo. El alivio que sentí fue profundo, me envolvió como una manta cálida y reconfortante. En ese momento,
Me encontré flotando sobre mi habitación de hospital, un observador de la frenética escena que se desarrollaba abajo. Podía ver a médicos y enfermeras trabajando diligentemente, sus rostros eran un retrato de concentración, mientras Tom caminaba ansioso por el pasillo, claramente lleno de preocupación. Aunque observaba el caos a mi alrededor, me sentí completamente separado de él, como si fuera un mero espectador de mi propia vida. El peso de mis miedos y la urgencia de la situación se evaporaron, reemplazados por una abrumadora sensación de tranquilidad que me envolvió por completo. ¿Qué pasó después? Después de lo que parecieron unos segundos de flotar sobre la habitación, de repente me sentí atraída, como si una fuerza suave me estuviera llamando. La habitación del hospital comenzó a disolverse a mi alrededor, desapareciendo en el fondo. Curiosamente, no me sentí asustada ni desorientada, en cambio, me invadió una inmensa sensación de amor que parecía estar acercándome. Antes de darme cuenta, me encontré de pie en un reino de luz pura y radiante. Esta luz no era dura ni cegadora, más bien, era un resplandor suave y cálido que parecía emanar de todas partes y de ninguna a la vez. La atmósfera estaba cargada de amor, y me sentí completamente envuelta como si todos los miedos, preocupaciones y dolores que alguna vez había sentido se hubieran ido. Las palabras no logran capturar la profundidad de la experiencia. Fue más que solo paz, fue una sensación abrumadora de amor puro, una profunda sensación de pertenencia que trascendió todo lo que había sentido antes. En ese momento, me di cuenta de que era parte de algo mucho más grande que yo, y me llenó de una alegría que era indescriptible y completamente transformadora. Y entonces, lo vi a él, a Jesús. ¿De verdad viste a Jesús? ¿Puedes describir cómo era? Sí, lo vi. Estaba a solo unos metros de mí, y lo primero que me impactó fue su presencia, era abrumadoramente poderosa y profundamente reconfortante al mismo tiempo. Su rostro irradiaba un profundo amor y compasión, y en ese momento, sentí como si estuviera contemplando la esencia misma de la bondad. Sin embargo, también había una fuerza innegable en él, una autoridad profunda que reverberaba a través de todo lo que nos rodeaba, arraigándome de una manera que nunca había experimentado. No se ajustaba a las imágenes que a menudo vemos en las pinturas. En cambio, emanaba un resplandor, un brillo que no era cegador sino increíblemente acogedor. Sus ojos eran particularmente llamativos, tenían la sabiduría de la eternidad y una gran cantidad de amor, pero también había en ellos una seriedad que transmitía la gravedad de lo que estaba por venir. Cuando nuestros ojos se encontraron, sentí como si él pudiera ver directamente dentro de mi alma, entendiendo cada parte de mí. ¿Qué te dijo? Habló directamente a mi corazón. No hubo necesidad del tipo de comunicación verbal al que estamos acostumbrados, su voz resonó dentro de mí como un suave susurro, una comprensión profunda que trascendió las limitaciones del lenguaje. Él dijo, todavía no es tu hora. Debes regresar, pero primero hay algo que debes saber y algo que debes compartir. En esas simples palabras, sentí un peso de significado y urgencia, como si él estuviera impartiendo un mensaje crucial destinado no solo a mí, sino también a los demás. ¿Entendiste lo que él quiso decir con eso? ¿Te explicó con más detalle lo que necesitaba que compartieras? Al principio, no comprendí todo el peso de sus palabras. Todo lo que podía pensar era en mi deseo de permanecer en su presencia. Estar allí, envuelta en su amor y luz, era más pacífico y alegre que cualquier cosa que hubiera conocido. Quería disfrutar de ese abrazo divino para siempre. Sin embargo, Jesús fue firme y gentil en su acercamiento. En ese momento, extendió su mano, invitándome a seguirlo. Un poderoso impulso surgió dentro de mí para tomar su mano, y mientras lo hacía, me envolvió una calidez indescriptible que llenó todo mi ser. Juntos, comenzamos a movernos, deslizándonos a través de un reino expansivo de luz. Pero entonces, Jesús me llevó a un lugar que se sentía pesado y oscuro. A medida que nos acercábamos, la atmósfera cambió drásticamente y me di cuenta, con el corazón hundido, de que era el infierno. El marcado contraste con la luz brillante que acabábamos de dejar era desconcertante.
Los gritos y lamentos de angustia resonaban a nuestro alrededor, ahogando cualquier otro sonido. Podía sentir la desesperación palpable en el aire, y me provocó escalofríos en la columna vertebral. ¿Por qué estamos aquí?, pregunté, temblando ante la horrible visión que tenía ante mí. ¿Cómo respondió Jesús? Me miró con profunda compasión. Tienes que entender las consecuencias de alejarte de Dios, respondió con dulzura. Mientras observaba las almas atormentadas, con sus rostros marcados por el arrepentimiento y el dolor, supe que estaba presenciando algo profundo. Era una escena inquietante que permanecería conmigo para siempre, un poderoso recordatorio de las decisiones que tomamos en la vida y la importancia fundamental de buscar el perdón y el amor de Dios. Después de esta experiencia aleccionadora, Jesús me guió más allá y ascendimos a un lugar de una belleza inimaginable, el cielo. Los colores eran más vibrantes que cualquier cosa que hubiera presenciado en la tierra, rebosantes de vida y brillantez. Había jardines magníficos, ríos que brillaban como cristales y ángeles cantando melodías armoniosas. Una sensación abrumadora de alegría y amor me envolvió por completo. ¿Qué dijo Jesús sobre el cielo? Aquí es donde pertenece tu espíritu, dijo con su voz llena de calidez. Esto es lo que les espera a quienes eligen seguirme. Mientras asimilaba sus palabras, sentí un profundo anhelo de permanecer en ese lugar glorioso. Sin embargo, antes de poder comprender plenamente el momento, me encontré de pie ante Dios Padre, entrando en un nuevo reino de asombro y reverencia. Su presencia era verdaderamente imponente y podía sentir una ola de amor que irradiaba de él. Era una sensación abrumadora, como si estuviera envuelta en el amor puro y divino que impregnaba cada parte de mi ser. ¿Qué te dijo Dios Padre? Tu misión es crucial, dijo. Su voz resonó profundamente en mi corazón, haciendo eco con un profundo sentido de importancia. Debes llevar este mensaje de regreso al mundo. Es hora de que mis hijos despierten. En ese momento, Jesús y yo fuimos envueltos por una luz brillante, y sentí la presencia del Espíritu Santo rodeándonos. El amor y la paz que me envolvieron fueron indescriptibles, fue una experiencia transformadora que trascendió todo entendimiento terrenal. Mientras estaba allí, comprendí la unidad que compartían Jesús, Dios Padre y el Espíritu Santo, como todos eran uno, trabajando juntos en armonía para guiarnos de regreso al amor y la verdad. Entonces, Jesús dijo, ahora, déjame mostrarte lo que viene. Fue entonces cuando él me reveló una visión. ¿Una visión? ¿Qué viste? Fue como si me hubieran transportado a un reino diferente mientras seguía conectado al mundo. Se me mostró a un hombre que estaba ascendiendo al poder a una velocidad asombrosa. Al principio, no reconocí quién era. No encajaba en el arquetipo de un villano, más bien, era carismático y encantador, amado por todos los que lo rodeaban. Podía ver la emoción que irradiaba la multitud, sus rostros iluminados por la esperanza mientras lo vitoreaban como si fuera un Mesías enviado para rescatarlos de la desesperación. ¿Qué cualidades específicas poseía que atraían a la gente? Su carisma era casi sobrenatural en su intensidad. Tenía una extraña capacidad para conectarse con las personas a un nivel personal, haciendo que cada individuo se sintiera valorado de manera única, como si fuera la persona más importante de la sala. Sus discursos rebosaban de promesas de esperanza y transformación, cautivando los corazones de muchos y encendiendo un fervor de optimismo que era palpable. Sin embargo, en medio de toda la emoción, sentí un escalofrío en el aire, una sensación inquietante de que algo andaba mal. El entusiasmo de la multitud era contagioso, pero debajo de esa alegría había una corriente subyacente de inquietud, como si estuvieran hipnotizados por sus palabras. Fue en ese momento que Jesús se volvió hacia mí y dijo, este es a quien llamarán el anticristo. Está aquí, engañando al mundo, pero ellos aún no lo ven. El peso de sus palabras se hundió en mi corazón como una piedra pesada, helándome hasta la médula. ¿El anticristo? Esa revelación fue realmente escalofriante. ¿Qué más reveló Jesús sobre este hombre? Jesús me permitió ver más profundamente, más allá de la fachada que presentaba al mundo.
Este hombre no era simplemente una figura política o un líder, albergaba una oscuridad en su interior que contradecía claramente su encantador exterior. Vino en nombre de la paz, haciendo grandes promesas de resolver los problemas más urgentes del mundo, y muchos lo seguirían, convencidos de que era la respuesta a sus fervientes oraciones. Sin embargo, detrás de su encanto y sus proclamaciones optimistas se escondía una agenda siniestra, un plan de destrucción enmascarado por una fachada de benevolencia. Lo vi entablar tratos clandestinos con otros líderes poderosos, tejiendo una red de influencia que atrajo a las naciones bajo su control. Se hizo especial hincapié en Oriente Medio, una región plagada de tensión y conflicto. Lo observé al frente de las negociaciones, especialmente en relación con Israel, y vi la notable reconstrucción del Templo de Jerusalén. Fue una visión que me inspiró y me aterrorizó a la vez, como si el cumplimiento de antiguas profecías se estuviera desarrollando ante mis ojos. Eso coincide con algunas profecías bíblicas, ¿no es así? De hecho, así es. Jesús explicó por qué el mundo no reconocería a este hombre por lo que realmente es. Sí, explicó que la gente estaría cegada por sus propios deseos y temores. En un mundo que luchaba contra la agitación, desastres naturales, colapso económico y guerras, este hombre parecería ser un salvador. Él ofrecería lo que parecía ser paz y estabilidad, pero en última instancia sería una trampa engañosa. Es temporal, advirtió, y está destinado a atrapar a las masas. Mientras reflexionaba sobre esto, un pensamiento aterrador se deslizó en mi mente: ¿qué pasaría si las personas no solo fueran ajenas a la verdad, sino que fueran cómplices activos de su propio engaño? ¿Y si su profundo anhelo de un Salvador embotara su capacidad de ver la realidad como realmente es? Esa es una noción profundamente inquietante, de hecho. ¿Cómo ejerce el anticristo su influencia sobre individuos y naciones por igual? Sus principales herramientas son el miedo y la confusión, que maneja con maestría para lograr sus objetivos. En momentos de crisis e incertidumbre, la gente suele buscar consuelo en alguien que promete estabilidad. Esta figura se posiciona como el único salvador capaz de restaurar el orden y marcar el comienzo de una nueva era de paz, lo que lo convierte en una fuerza irresistible en un mundo caótico. Lo vi orquestar poderosas campañas mediáticas que crearon su imagen de líder heroico, con una gran visión para guiar a la humanidad hacia un futuro más brillante. Sin embargo, debajo de esta fachada cuidadosamente construida se esconde una agenda siniestra, que apunta a desmantelar la verdadera fe y el amor. ¿Hubo algún incidente específico que pusiera de relieve sus tácticas manipuladoras? De hecho, hubo una escena fundamental en la visión en la que lo vi dirigiéndose a una gran multitud, prometiendo fervientemente erradicar la pobreza y el hambre. Reveló una nueva iniciativa audaz que parecía revolucionaria, proclamando el uso de tecnología avanzada para administrar los recursos y distribuir la ayuda de manera eficiente. Esta iniciativa fue alabada como una solución milagrosa a los problemas más acuciantes del mundo. Sin embargo, mientras hablaba, vislumbré a unas figuras oscuras que lo acechaban, moviendo los hilos como hábiles titiriteros. Eran los verdaderos agentes del poder, que se aseguraban de que su ascenso sirviera a sus nefastos propósitos. En medio de este gran anuncio, se desarrolló un espectáculo verdaderamente horroroso. Fui testigo del destino de quienes se atrevieron a resistirlo, las voces de disidencia comenzaron a desaparecer sin dejar rastro. Amigos y familias fueron destrozados mientras el miedo y la paranoia se extendían entre la multitud como un reguero de pólvora. Aquellos que se atrevieron a cuestionar su autoridad fueron etiquetados como traidores, y surgieron siniestros susurros sobre un nuevo régimen, que intentaría silenciar cualquier forma de oposición. Sirvió como un escalofriante recordatorio de cuán rápidamente el miedo puede transformar a los aliados en enemigos, creando una atmósfera de desconfianza y desesperación que puede consumir a sociedades enteras. Esas revelaciones no solo son inquietantes, sino profundamente perturbadoras, y ponen en tela de juicio la esencia misma de nuestra humanidad. Parece que infunde miedo no solo en la población en general, sino también entre quienes ocupan puestos de poder. Absolutamente. Se nutre del mismo caos que cultiva. Fui testigo de cómo líderes otrora resistentes,
que antes se habían mantenido firmes contra la tiranía, sucumbieron a su influencia, reconociendo demasiado tarde que su autoridad estaba siendo usurpada. Él ejerció secretos sobre ellos, empleando el chantaje y la intimidación como armas para asegurar su lealtad inquebrantable. A medida que las alianzas cambiaban y las lealtades se desintegraban, el mundo se hundía cada vez más en la oscuridad, con él en el centro, envuelto en una engañosa ilusión de luz. Esto es absolutamente aterrador. De hecho, es una realidad profundamente inquietante. Mientras asimilaba esta profunda revelación, me abrumaba una mezcla de miedo y urgencia. Jesús me reveló que mi experiencia no estaba destinada únicamente a mi comprensión, sino al beneficio de todos. Me instó a advertir a los demás, a compartir las visiones que había presenciado para que no se vieran sorprendidos por los acontecimientos que se estaban desarrollando. La gravedad de esa responsabilidad pesaba mucho sobre mis hombros, pero sentía una innegable sensación de poder que emanaba de su presencia. ¿Qué te ordenó que hicieras a tu regreso? Me dijo, debes contar tu historia. Debes compartir este mensaje de amor y precaución. La gente debe permanecer vigilante, necesita volver a la fe y prepararse para lo que se avecina. Subrayó la necesidad de la oración y la importancia de permanecer cerca de Dios, especialmente durante estos tiempos tumultuosos. Mientras hablaba, sentí como si estuviera absorbiendo su esencia misma, la verdad de sus palabras envolvía mi corazón como un cálido abrazo. Cada frase que pronunciaba parecía intrincadamente tejida con hilos de propósito divino. Llegué a comprender que esto no era solo una experiencia fugaz, era un profundo llamado a la acción, que me instaba a levantarme y cumplir la misión que se me había encomendado. ¿Cuál fue tu estado emocional durante este encuentro transformador? ¿Cómo te sentiste al recibir un mensaje tan significativo? Al principio, me invadió una sensación de pavor. La magnitud del mensaje me parecía casi insoportable, como un peso que oprimía mi espíritu. Sin embargo, en medio de esa agitación, el amor de Jesús me envolvió, apaciguó mis temores y calmó mi corazón. Experimenté una paz profunda que trascendía toda descripción, como una luz radiante que atravesaba la oscuridad que amenazaba con consumirme. Era como si él me estuviera tranquilizando, diciéndome, no estás sola en esto, yo te guiaré. En ese momento, comprendí que, si bien el mensaje era innegablemente pesado, también rebosaba de esperanza. El amor de Jesús es tan transformador que, incluso en medio del caos y el miedo, existe un faro de luz. Llegué a comprender que advertir a los demás no es simplemente una responsabilidad, es un acto de amor, un medio para guiarlos de regreso a la seguridad en el abrazo de Dios. Esa percepción es profundamente profunda. ¿Encontraste algo más durante tu experiencia? Sí, después de la visión del Anticristo, fui testigo de una multitud de almas, individuos de todos los ámbitos de la vida. Estaban en diversos entornos y podía sentir su anhelo y esperanza irradiando a su alrededor. Jesús me mostró la verdad de que muchas personas buscan desesperadamente la autenticidad, pero se encuentran atrapadas en una red de engaños. Sentí su dolor, su hambre de conexión genuina y su anhelo desesperado por algo real y duradero. Entonces, Jesús se volvió hacia mí con una intensidad que me atravesó el corazón y dijo, debes ayudarlos a entender que yo soy el camino, la verdad y la vida. Es al conocerme que encontrarán la paz. En ese momento, me invadió una abrumadora sensación de amor y compasión por estas almas. Deseé fervientemente poder acercarme a cada una de ellas, para hacerles saber que no están solas en sus luchas. Eso debe haber sido increíblemente conmovedor. ¿Sentiste que descubriste algo significativo sobre tu propio propósito durante esta experiencia? Absolutamente. Reconocí que este encuentro no fue solo una revelación sobre el mundo que me rodeaba, fue un momento crucial para comprender mi propio llamado. Llegué a comprender que mi vida se había estado preparando para este momento crucial, aunque había estado ciega a ello durante tanto tiempo. Mis luchas con la fe, los desafíos que enfrenté como madre y mis ansiedades sobre el futuro, cada una de estas experiencias fue parte de una preparación divina para la misión que me esperaba. En ese espacio sagrado,
sentí que Jesús me transmitía que mi viaje no había sido en vano, yo poseía una voz que podía resonar e impactar la vida de los demás. Me instó a compartir mi historia abiertamente, a ser vulnerable ante mis luchas y a transmitir el profundo amor que encontré en ese momento. Fue un poderoso recordatorio de que cada persona tiene un propósito, y el mío ahora estaba entrelazado con la tarea vital de compartir la verdad sobre Jesús y arrojar luz sobre los engaños que impregnan el mundo. ¿Cómo te sentiste cuando se acercaba el momento de regresar a tu cuerpo? A medida que se acercaba ese momento, me envolvió una mezcla de tristeza y determinación. No quería abandonar ese reino radiante de amor y luz, pero sentía que dentro de mí surgía una imperiosa sensación de responsabilidad. Jesús me instruyó con dulzura: vuelve. Tienes mucho que hacer. En ese instante, comprendí que discutir con él era inútil, su autoridad era absoluta, pero estaba impregnada de amor y compasión. De repente, sentí que me atraían de nuevo a mi forma física. La transición fue desconcertante, un tirón fuerte me alejó de esa presencia divina y jadeé al recuperar la conciencia. Recuerdo que sentí frío y estuve desconcertada, luchando por comprender la magnitud de lo que acababa de suceder. El pitido de las máquinas y las voces de los médicos me rodeaban mientras me llevaban de vuelta al reino de los vivos. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando despertaste? Estaba completamente abrumada, como si hubiera despertado de un largo sueño que duró años. Todo a mi alrededor parecía tan vívido y real, pero persistía una sensación inquietante: había dejado atrás algo profundamente importante. Recorrí con la mirada la habitación del hospital, observando las paredes estériles y duras y las luces fluorescentes. Y entonces mi mirada se posó en Tom. Sus ojos se llenaron de lágrimas de alivio y pude ver claramente la profundidad de su preocupación grabada en su rostro. ¿Qué le dijiste? Al principio, apenas podía reunir las palabras. Recuerdo que extendí la mano para tomar su mano y susurrar: estoy de vuelta. Él apretó mi mano con fuerza, y en ese momento, pude sentir que el gran peso del alivio se levantaba de sus hombros. Sin embargo, junto con ese alivio vino una intensa oleada de urgencia dentro de mí. Necesitaba compartir todo lo que había experimentado, sentía que era crucial. Intenté explicar lo que había sucedido, pero articular mi experiencia resultó ser un desafío. Ahora me sentía tan diferente, casi transformada, y las emociones se arremolinaban dentro de mí, abrumando mi capacidad de comunicarme. Me di cuenta de que necesitaba tiempo para procesar todo antes de poder transmitirlo completamente. ¿Cómo abordaste el tema de compartir tu experiencia con los demás? Fue un proceso gradual. Empecé con mi familia, contando mi historia en fragmentos. Podía ver su escepticismo inicial, querían creerme, pero les costaba comprender la naturaleza profunda de lo que había pasado. Esto me hizo darme cuenta de lo difícil que era transmitir experiencias tan profundas. Así que me puse a escribir. Una noche, me senté en mi sala de estar, rodeada de notas dispersas y pensamientos arremolinados. Escribí durante horas, volcando cada detalle y cada sentimiento que salía a la superficie. Me sentí catártico, como si estuviera iluminando algo que había estado encerrado en las sombras de mi corazón durante demasiado tiempo. ¿Cómo fue recibida tu experiencia? Las reacciones fueron muy variadas. Algunas personas se conmovieron profundamente, resonaron con mi historia y sintieron una conexión que provocó conversaciones significativas sobre la fe y la espiritualidad. Otras, sin embargo, eran más escépticas y se preguntaban cómo era posible que yo supiera esas cosas. Aprendí a abordar estas respuestas con paciencia y comprensión. Tuve que recordarme a mí misma que no todos comprenderían mi experiencia, así como yo había estado ciega a mi propio viaje de fe antes de ese momento transformador. ¿Has notado algún cambio significativo en tu vida desde tu experiencia? Absolutamente, los cambios han sido profundos. Me he vuelto mucho más consciente espiritualmente y participo activamente en mi comunidad de la Iglesia. Ahora dirijo debates sobre la fe y la espiritualidad, y a menudo comparto mi historia en grupos pequeños.
Este viaje ha encendido en mí una pasión por ayudar a otros a descubrir su propósito, y encuentro una inmensa alegría en alentarlos a reconectarse con su fe. Además, he comenzado a trabajar como voluntario en organizaciones benéficas locales, ayudando a quienes se sienten perdidos o necesitados. Siento que este trabajo ahora es parte de mi misión, demostrar que el amor y la bondad realmente pueden transformar vidas. Eso es realmente inspirador. ¿Qué mensaje le gustaría dejarle a nuestros espectadores hoy? Quiero que todos comprendan que son amados más allá de toda medida, sin importar las circunstancias. En estos tiempos inciertos, es esencial mantener una fuerte conexión con la fe y con Dios. No dude en buscar la verdad, manténgase consciente del mundo que lo rodea y recuerde siempre permanecer arraigado en el amor y la bondad. Si se siente perdido, sepa que está perfectamente bien buscar ayuda. Acérquese a quienes puedan apoyarlo en su viaje, estamos todos juntos en esto. Hay esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Muchas gracias por compartir tu poderoso testimonio. Tu historia es un recordatorio vital de la importancia de la fe, el amor y la vigilancia en el mundo de hoy. Estoy seguro de que resonará en muchos de nuestros espectadores. Gracias por permitirme compartir mis experiencias. Tengo la más sincera esperanza de que a través de mi historia, otros encuentren el coraje para conectarse con su fe y contribuir a difundir el amor en un mundo que lo necesita desesperadamente.